Se está desarrollando una campaña que tiene como leva noviazgo libre de violencia y nos proponen 50 días de reflexión. ¿Quiénes lo proponen? Bueno, el Consejo Nacional de Género y el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia de Género, a través del Instituto de las Mujeres, que invitan entonces a estos 50 días de reflexión. Que la violencia no sea parte de tu relación es lo que le dicen a los jóvenes, porque se entiende que desde la primera edad de adolescencia, cuando comienzan a generarse los primeros vínculos, los primeros esbozos de noviazgo entre chicos y chicas, allí es donde hay que trabajar para evitar luego problemas que tienen que ver con la violencia de género y la violencia doméstica. Y hubo un concurso en donde se proponía a los jóvenes que desarrollaran distintos spots, distintas ideas para, a través de estos 50 días de reflexión, concientizarnos a todos. Aquí les presentamos uno de estos spots, el ganador, por cierto, de esta campaña, pero se dice que a lo largo de todos estos días se irán subiendo los distintos trabajos hechos por los jóvenes. Violencia en el noviazgo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Dónde estabas? Con unas amigas. ¿Quién es? No sé, pará. Dámelo. Pará. Dámelo. Dame. Dámelo. ¡Ey! ¿Qué haces? Quiero ver. Dame. Dame. Perdóname, por favor. Perdóname. No, ya muchas veces. Basta. Hay otro camino. Que la violencia no sea parte de tu relación. Podés pedir apoyo, consejos o ayuda al 0800 41 41. Desde tu celular, *4141. Y como bien decía Fede, prevenir la violencia doméstica, que nuestro país tiene índices muy altos, tiene que ver con esa primera etapa de la relación que es el noviazgo. Y nos acompaña Laura Mota, consejera del CODICEN, a propósito justamente de toda esta campaña de concientización. Bienvenida, Laura, es un gusto. Qué importante que es abordar la violencia doméstica, ya no cuando quizás hablamos del contexto de una familia, sino ya desde el vamos, desde el noviazgo, ¿verdad? Desde el inicio de esa relación. Esa relación entre dos personas, que sea una relación libre de violencia. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad sabemos que hay un número de casos de violencia muy alto. Digamos, los registros que tenemos de la encuesta sobre esta temática revelan que 7 de cada 10 mujeres dicen que han tenido o han sufrido violencia doméstica en algún momento de su vida. Esto es un número realmente alto. Es una encuesta nacional que además se realizó sobre la prevalencia de la violencia basada en género y arrojó ese resultado, y peor aún en mujeres jóvenes, donde 8 de cada 10 mujeres a partir de los 19 años que dicen haber sido víctimas de algún acto de violencia dentro de la pareja. Exacto, pero en ese spot que veíamos recién, tal vez la clave de por qué sube este porcentaje, ¿no? Porque si ustedes piensan probablemente en sus padres o sus abuelos, cuando se identificaba la violencia se identificaba solamente con el cachetazo, el golpe, ¿no? El grito, pero la violencia va mucho más allá de eso, como mostraba el spot. Va en querer leer el celular, en pedir la clave de Facebook, en controlar cómo es la vestimenta, en cuestiones cotidianas que muchas veces no se entiende como parte de la violencia, pero son una escalada. Empieza en algún lado, empieza muchas veces en esa necesidad de control por parte del otro, como si la mujer fuera una posesión del hombre. Y entonces, fíjense si tendremos tangos, si tendremos canciones infantiles, aquella de la negra Simona y el negro Simón que le da el bofetón, y que de alguna manera validan esta cuestión de la violencia. Sí, ¿no? y en la campaña, en el spot, y aprovechamos para remarcarlo, bueno, están viendo también en pantalla, en gráficos, se ofrecen distintas vías de comunicación, el 0800 41 41 y a través del celular *4141, en donde, ¿qué se le ofrece
a esa persona que se comunica a través de esa vía? Lo que se le ofrece fundamentalmente es un apoyo, la identificación digamos, de situaciones Apoyo psicológico, apoyo emocional, apoyo para tomar la decisión de dejar una relación que les es nociva. Cuando una persona llama a un número de estas características es porque está viviendo una situación que ya confirmó o presume de violencia. Entonces, en ese sentido, lo que hay que brindar es alternativas para que pueda lograr salir de una situación de este tipo. Entonces, por suerte el Uruguay desde hace ya mucho tiempo tiene organizaciones como el CIPIAP que se dedican específicamente a la violencia de género. Existe el Consejo Consultivo de Violencia de Género. Nosotros desde la ANEP integramos todos estos consejos con el Consejo de Género y la verdad que eso permite tener muchas alternativas. Quiere decir que la persona que llama se le va a aconsejar qué es lo mejor para su caso, no es una respuesta única. No está sola, pero además algo muy importante, lo decías desde la ANEP, que todo esto parte de la educación, porque hay, como bien decís, preconceptos que uno tiene como adquirido o normalizado. De hecho, me llamaba la atención en las imágenes que veíamos recién, cómo hay que insistir en eso de no es normal, claro. Es violencia, pero todavía hay cosas que seguimos dando como normales. Me quiere porque me cela. Exacto. ¿No? Bueno, ese tipo de lugar común que sí. todavía están muy arraigados en la sociedad. Sí. Cuando van a las escuelas, ¿tienen la idea de plantear esto en la escuela, en el aula, como forma de discusión, justamente para desnormalizar conductas de violencia? Nosotros tenemos un programa de educación sexual que es muy amplio. Digamos, viene funcionando ya desde hace mucho tiempo. La ANEP tuvo diferentes instancias en donde intentó formalizar un programa de este tipo. Se viene desarrollando desde hace más de 10 años formalmente con referentes sexuales de educación sexual en todo el país y eso permite que los docentes y los estudiantes tengan una referencia que también abarca este tipo de problemática. ¿Por qué? Porque no todos, los docentes y los alumnos son parte de una sociedad. Si esto es un problema de la sociedad, allí en el centro educativo están los mismos problemas. 7 de cada 10 seguramente incluye maestros o profesores. Claro. 7 de cada 10 seguramente incluye madres de alumnos que están, y a veces también los alumnos que son víctimas de violencia, pero ya no del noviazgo, sino intrafamiliar. Entonces, esto tiene que ser abordado. No hay que pensarlo como una asignatura especial, porque siempre que se piensa en la educación, bueno, se va a poner esta asignatura. No, este es un tema que sí tiene que ser reflexionado en las clases, frente a los emergentes que surgen en la clase, porque a veces hay un relato de un niño, una situación que se vivió, en fin, esas cuestiones hay que trabajarlas en clase, como una cosa natural, así como se trabajan otro tipo de situaciones. No es poner el tema porque sí, claro. Sabemos que en niños y adolescentes los temas no son forzados, tienen que surgir de la propia vivencia de los niños y jóvenes para que efectivamente tenga un sentido el conversarlo. Recién decía algo interesante, ¿no? Si las cifras que se manejan en la sociedad son preocupantes, quiere decir que muchos de quienes hoy asisten a clase pueden padecer ese tipo de violencia en su hogar o ser testigos o haberse criado en un contexto de violencia. Entonces, ese tipo de comportamiento puede estar hasta naturalizado por parte de ellos e incorporados, como decía, de forma natural. Está también en la habilidad del docente o quien convive con ellos detectar eso para que no replique en otros. Y en todo caso, un alumno que es consciente que en su casa se vive este tipo de conducta, ¿tiene a quién recurrir para contarlo, para tratarlo, para manejarlo? Bueno, además de lo que ya se ha expresado respecto a los números de contacto y los lugares de referencia, obviamente que la escuela y el centro educativo en general, también en educación media, aparece como un lugar de referencia siempre, para el caso que sea, para este también. ¿Por qué?
porque es el lugar donde muchas veces se convive durante mucho tiempo. En el caso de los jóvenes es el lugar de encuentro con los pares y por tanto estos temas también son de conversación natural entre pares, de ver cómo de pronto a una compañera le está sucediendo eso. Y entonces, si se puede conversar, y estos 50 días de reflexión justamente es para poner un tiempo, una temporalidad a la reflexión, al trabajo que se puede hacer en los centros educativos y en otros lugares, porque también pueden ser clubes, puede lugares ser la de propia encuentro. casa, porque a veces no damos por sentado exactamente cómo es ese vínculo de nuestra hija o de nuestro hijo con su pareja, Exacto. ¿no? Vemos que están bien o vemos que se pelean como cualquier pareja en la etapa de noviazgo, pero quizás también aprovechar para poder conversar sobre esto, ¿no? Te controla el celular, te dijo algo sobre tus amistades, qué sé yo, también conversarlo en casa. Sí, o reforzar algunos conceptos, ¿no? Obviamente, de cómo hay que hacerse respetar también para con el otro. El control no va de la mano del cariño o el afecto, no pasa por ahí. Sin duda, y tiene siempre como toda relación dos partes, ¿no? Claro. Es decir, si hay una instancia de control, bueno, del otro lado tiene que haber un parate, ¿no? Es decir, lo veíamos también en el spot, bueno, no, para, esto no, así no. Y los no. límites, ¿no? Porque uno de los Exacto. puntos interesantes es perdonar infinitas veces, no quiere decir ser más tolerante o más, o sea, todo tiene un límite, ¿no? Exacto. Es interesante. Bueno, muchísimas gracias. ¿El resto de los spots dónde se pueden ver? Se van a estar subiendo Sí. tanto en los sitios de InMujeres, el Consejo Nacional de Género, como de la ANEP, que van a ser los spots o pueden ser spots o pueden ser otras cosas, Sí, sí. ¿no? Pero el Es decir, mensaje, digamos. los trabajos pueden ser de muchos tipos, de acuerdo a la creatividad y a las necesidades de cada uno de los grupos que presenten. Se van a estar subiendo, en el caso de la ANEP, a la página de ANEP para que puedan ser 50 días de observados. reflexión entonces en lo que tiene que ver con esta campaña Noviazgos Libres de Violencia. Muchas gracias. Laura, muchas gracias.